Perfecto, chicos. Espero que tengan una feliz noche. Vamos a iniciar. Quisiera primero consultarles, traigo una presentación preparada con los diferentes puntos del proyecto número 2. Sin embargo, quisiera iniciar primero sabiendo si alguno tiene alguna consulta o duda sobre el curso o particular que quieran que veamos, o lo vamos conversando conforme vamos avanzando en la presentación. Entonces, quedo atento si alguno tiene alguna consulta o duda en relación con el curso en general. Profe, la presentación usted después la comparte. Sí, correcto. Yo ahorita, cuando terminamos la sesión, yo la subo junto con la grabación, la subo ahí en la parte donde están las tutorías, las mediaciones virtuales. Perfecto, gracias. Con gusto. Entonces, bueno, vamos a iniciar, chicos. El proyecto, la idea es que mediante el caso práctico, el estudiante debe aplicar las técnicas estudiadas en este curso en cuanto a elaboración de proyectos de desarrollo de sistemas, realizando actividades de análisis, diseño y modelados en notación UML. Entonces, el primer punto, lo que menciona es lo siguiente, o lo que solicita es: los tipos de objetos proporcionan una estructura más adaptable en el espacio de información en el análisis de clases. Para ello se solicita al estudiante investigar, que es muy importante esta parte que dice aquí, ¿verdad? Investigar los siguientes objetos: el objeto entidad, el objeto interfaz y el objeto control. Y brindar una explicación detallada con sus propias palabras de al menos 10 líneas de texto por cada objeto. Para ello, el estudiante debe basarse en al menos una fuente externa para su análisis. Importante mencionar que debe hacer uso de citas y referencias bibliográficas. Recordemos, chicos, que estas referencias y citas bibliográficas deben hacerse en formato de en APA, ¿verdad? Eso es muy importante. Por ahí hay algunos proyectos que ya se revisaron del proyecto número 1. Algunos, no todos, ¿verdad? Pero algunos no hacían las referencias bibliográficas correctas con APA. Y recordarles que en la página del curso, en la sección de documentación, les digo el nombre exacto, en documentos generales, en esa carpeta está toda la información relacionada a una guía para el tema de APA. Entonces, con esto, yo les traigo aquí nada más un pequeño resumen, ¿verdad? De qué son esos objetos, como para ayudarles a guiarles en la investigación. Entonces, tenemos las clases de interfaz, las clases de gestión y las clases de entidad. Entonces, las clases de interfaz básicamente son aquellas que modelan la interacción entre el sistema y los actores, ¿verdad? Es aquella interfaz que va a tener completa interacción con el usuario del aplicativo, ¿verdad? Entonces, modela la interacción entre el sistema y los actores. Ustedes van a tener que investigar un poquito más sobre estas clases de interfaz y hacer una explicación con sus propias palabras, importante haciendo las referencias correspondientes. Luego tenemos las clases de gestión o los gestores. Esas representan coordinación, secuencia, transacciones y control de otros objetos en general para encapsular, eso es muy importante, el control de cada caso de uso. En particular, encapsular lo que nos permite es ocultar la implementación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la clase de interfaz va a hacer la interacción con el sistema y el actor. Esta a su vez se va a comunicar con la de gestión, ¿verdad? Pero toda la lógica de negocio va a estar en las clases de entidad. Entonces, las clases de entidad modelan la información y el comportamiento asociado de algún fenómeno o concepto como persona u objeto, ¿verdad? Entonces, toda la lógica del negocio va a estar en las clases de entidad y van a estar encapsuladas, es decir, ocultas esas implementaciones, y el gestor es el que va a saber cómo comunicarse entre ellos. Muy importante que cuando usan esto, ¿verdad? Es decir, la clase de interfaz no debería comunicarse directamente con la entidad, sino que siempre deben pasar por una de gestión. Siempre, siempre, siempre. Es una regla en ambos sentidos, ¿verdad? La interfaz le solicita al gestor
El gestor sabe con quién de las clases de entidades para la funcionalidad que la interfaz requiere debe hablarse. Va a obtener las respuestas de las clases de entidad que correspondan y luego el gestor le va a responder a la clase de interfaz. Aquí siempre hay que manejar y respetar ese flujo, ¿verdad? Entonces, este es el primer punto del proyecto, donde ustedes deben explicar cada una de estas clases, ¿verdad? De estos objetos y de las clases de análisis, ¿verdad? Entonces, aquí yo les traje un breve resumen, ¿verdad? Para guiarlos un poquito con la investigación. ¿Okay? ¿Hasta acá alguna consulta, chicos? Profe, tengo una duda. Esa que usted dice clase de gestor es la que se refieren acá como el objeto control. El control, el objeto control son estas, vamos a ver, estas de gestor se llaman de clases de gestor o de control. ¿Ok? Ah, ok, perfecto. Entonces la de gestor es la de control y la entidad, sí, esa sí está con el mismo nombre. Es que usualmente estas de gestión se llaman de gestión o de control. ¿Ok? ¿Ok? Entonces pasamos al punto número 2 del proyecto. El punto número 2 dice, para el caso de uso, registrar asiento contable correspondiente a la pregunta 3 del proyecto 1, el estudiante debe poner en práctica el modelado de objetos para el diagrama de clases según la notación correcta de UML. Y además deben brindar una breve explicación con sus propias palabras sobre ese diagrama, ¿okay? De al menos 10 líneas de texto. Entonces, yo acá les traigo un ejemplo de otro tema, ¿verdad? Pero un ejemplo de un diagrama de clases. Entonces, tenemos un diagrama de clases donde vamos a tener que identificar las clases, los principales atributos y métodos, ¿verdad? Las relaciones entre las clases, la cardinalidad, que estos son la cantidad de veces que una puede repetirse en otra en esa relación, que puede ser de 1 a 1, de 0 a muchos, de 1 a 0, ¿verdad? Y recordar que cuando hacemos modelado de clases, la cardinalidad va a ambos lados de la relación y también tiene que ir el nombre de las relaciones entre esas clases, ¿verdad? Entonces aquí voy a hacer una breve explicación de este en particular. Digamos, ustedes revisen que cumplan con el estándar de UML, que en este ejemplo está así. Entonces vamos a tener las clases, a tener cada una de las clases que identifiquen en ese flujo o en ese caso de uso que nos solicitan, ¿verdad? Vamos a obtener los atributos de esas clases y los principales métodos. Recordemos que en UML el menos acá significa que son privados, ¿verdad? Y si tienen un más es que son públicos. ¿Ok? Entonces, esto es el modelo de un sistema de bibliotecas donde se dan préstamos de libros, ¿verdad? Entonces vamos a tener una clase de préstamo, ¿verdad? Que tiene el año, el consecutivo, el número de préstamo, la fecha de préstamo, la hora de préstamo y el estado del préstamo. Y va a tener diferentes métodos que se han definido. Está el constructor y luego vamos a registrar un préstamo, si va a devolver para decir si tiene o no un préstamo, ¿verdad? Una copia de ese libro prestado. Vamos a incluir una copia de un libro en un préstamo. Podemos obtener el número de préstamo, tener la fecha de préstamo, la hora de préstamo, la actualización del préstamo y obtener el estado del préstamo. Luego vamos a tener un bibliotecario, quien es el que hace el préstamo, donde tiene un ID de usuario y un nombre, y vamos a obtener la información general del bibliotecario. Luego tenemos un detalle del préstamo, que es la fecha y la hora del préstamo, la unidad de tiempo, que es cuánto le voy a prestar el libro que estoy prestando, ¿verdad? La fecha de devolución y la hora de devolución. Y la copia, en este caso particular, son las copias de los diferentes libros o revistas que tenga la biblioteca. Entonces, en ese modelo se dijo que son copias. ¿Por qué? Porque puedo tener varias copias del mismo libro, ¿verdad? Entonces, vamos a tener una copia, el estado de la copia, y a su vez los principales métodos que logremos identificar. Y el detalle de préstamos va a generar un registro de morosos, ¿verdad? Que serían todos aquellos detalles de préstamos que se hayan vencido su tiempo después de la fecha.
Entonces vamos a tener en ese registro de préstamo la fecha de registro, el importe moroso, el estado de la fecha de pago. Y por último vamos a tener la clase usuario, donde este sería, digamos, a quien le prestamos los libros o las copias, ¿verdad? De libros o revistas, donde vamos a tener el usuario, el nombre, el estado, y vamos a obtener el usuario, el estado, o actualizar el estado. Y recordar, chicos, en la modelo que ustedes hagan, siempre revisar el tema de la relación y la cardinalidad. ¿Esto qué significa? Que un bibliotecario puede estar en 0 o muchos préstamos, ¿verdad? Y que un préstamo puede tener 1 o muchos bibliotecarios. ¿Cómo se definen cuántas relaciones pueden haber entre esto? Las definen las reglas de negocio, ¿verdad? Por ejemplo, aquí nos está diciendo que hay una regla de negocio donde un mismo préstamo puede ser generado por varios, ¿verdad? Bibliotecarios y al final se van registrando simplemente. Si fuera siempre que un préstamo debe tener únicamente o debe ser realizado únicamente por un bibliotecario, entonces probablemente, y esa es la regla de negocio, probablemente aquí iría en relación de 1 a 1. Recordemos que la cardinalidad entre clases siempre hay que poner, y el estándar es el número mínimo de relación, 2 puntos, y el número máximo que puede haber en la relación. Por ejemplo, préstamo, si no leemos préstamo, puede tener uno o muchos detalles de préstamo, pero un detalle de préstamo solo puede pertenecer, por eso es un 1 a 1, a un único préstamo, ¿verdad? O las copias de libros, un detalle de préstamo puede tener una copia del mismo libro, ¿verdad? Ven que dice 1 a 1, pero una copia del libro puede estar en ninguno, o sea, nunca lo puedo haber prestado, o en muchos detalles de préstamo, ¿verdad? ¿Eso qué significa? Que hay una regla de negocio, y la regla de negocio lo que nos está diciendo es que yo no le puedo prestar a ningún usuario la misma copia del mismo libro 2 veces, ¿verdad? O sea, no le puedo prestar en el mismo detalle de préstamo, en el mismo préstamo, 2 libros iguales, ¿verdad? Solo puedo prestarle una copia de cada libro. Eso es una regla de negocio, ¿verdad? Si la regla de negocio fuera, no importa, puede llevarse 3 copias del mismo libro, entonces aquí pues diría de 1 a 3, ¿ok? Y así sucesivamente con el resto, ¿verdad? Por ejemplo, aquí un préstamo puede ser para un único usuario. Eso significa que un préstamo siempre va a estar asociado a una única persona, digamos, a un único que se lo estoy prestando. Pero un usuario puede tener 0 o muchos préstamos, ¿verdad? Y el registro de morosos, por cada registro, por cada detalle de préstamo va a haber un registro de morosos, y el registro de morosos solo va a pertenecer también a un único préstamo. Y recuerden la forma correcta de leerlo, ¿verdad? Si yo estoy leyendo detalle de préstamo hacia préstamo, es el lado, digamos, de la relación donde voy a leer la cardinalidad, y si lo estoy leyendo de derecha a izquierda, es entonces esta cardinalidad la que aplica en esa lectura, ¿verdad? Esto es un diagrama de clases que ustedes tienen que hacerlo con las clases que estén involucradas en la funcionalidad de registrar asiento contable, ¿ok? Y luego explicar el diagrama. ¿Acá alguna pregunta, alguna duda, chicos, con este punto particular? No. Ok, gracias. Entonces, continúo al punto número 3 del proyecto. El punto número 3 del proyecto dice: el estudiante debe modelar la interacción de los objetos identificados en la pregunta 2 del proyecto 2 para el caso de estudio, soluciones contables, ¿verdad? O sea, ¿qué tienen que modelar? Registrar asiento contable, ¿verdad? Entonces, tienen que modelar y hacer el diagrama de secuencia, ¿verdad? Utilizando la notación UML. Pueden realizar la investigación de este tipo de diagramas, ya sea apoyando el material brindado al curso, así como fuentes externas. Yo les traigo un ejemplo acá también de un diagrama, donde les voy a hacer una explicación del mismo. Recordemos que en un diagrama de secuencia vamos a colocar cada una de las... Aquí voy a hacer un poquito de zoom para que se lea. Me dicen, chicos, si lo ven bien, porque sé que la letra es pequeña, pero es que el diagrama es grande, entonces nada más quiero confirmar que lo puedan leer. Ahí está muy Sí. chiquitito.
se va a cortar un poquito aquí, pero ahí voy haciendo el scroll. ¿Ok? Ahí está mejor. Un segundito porque ya me moví. Segundo, porque ya me perdí. Aquí está. Ok. Como que no le gusta el zoom. No. No, no le, quién sabe qué raro. No, no le gusta donde hago zoom. Voy a ponerlo en vista completa. Y creo que me aguanta un zoom. Hasta ahí me aguanta. Ok. Entonces, chicos, ¿qué ponemos? Vamos a poner el actor que hayamos identificado en ese flujo que vamos a, o ese caso de uso que vamos a diagramar. Vamos a poner todas las clases que tengamos involucradas en el proceso que estamos modelando. Aquí, por ejemplo, ya estamos poniendo las clases de interfaz, las clases gestoras o manejadoras. Las clases de gestión usualmente reciben 3 nombres en general y cuando hablamos de eso son lo mismo. Manejador, gestor o control, esos 3 son equivalentes. Entonces tenemos la interfaz, digamos la clase de interfaz, la clase de gestión y las clases de entidades que están directamente relacionadas con el caso de uso o el flujo que estamos diagramando. Entonces siempre se ponen con 2 puntos subrayados. Eso significa que son una instancia de esa clase, ¿verdad? Y los puntitos, las líneas punteadas hacia abajo en cada una de las clases. Luego vamos a tener, entonces ahora sí, empezamos a identificar qué hacemos primero. Entonces el bibliotecario primero ingresa la identificación del usuario, que es a quien le voy a dar el préstamo. Entonces, ¿qué tiene que hacer el sistema? Va a validar el usuario, ¿verdad? Entonces la clase de gestión va a saber qué tiene que hacer. Perdón, yo creo que no voy a poder dar muchos clics porque si no, esto se pierde con el Zoom. No sé por qué me hace esto. Si no, déjelo pequeñito, profe. Usted nos va diciendo qué dice. Está bien. Entonces, aquí tenemos el usuario. Sí, voy a quitarle voy a ponerlo aquí en 100. Yo creo que aquí me puedo mover. Entonces, aquí tengo la clase usuario, ¿verdad? Recordemos en el diagrama de clases que les enseñé anteriormente, la clase usuario es a quien yo le voy a prestar el préstamo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a llamar al constructor, ¿verdad? Que es usuario, y vamos a obtener el estado, que es lo que nos va a volver esto, si el usuario está activo o inactivo o existe, ¿verdad? En el sistema de préstamo de la biblioteca. Entonces, esto va a devolver una respuesta y entonces ya ahí termina. Muy importante que aquí el flujo usualmente que nosotros hacemos, recuerdan que cuando uno escribe un caso de uso, ¿verdad? Detallado, tenemos el flujo principal y después tenemos los flujos alternos, excepciones. Usualmente en el diagrama que estamos acá viendo, solamente se modela lo que es el flujo principal o el flujo básico, ¿verdad? No las excepciones. Entonces, el diagrama, esto es lo que hace, entonces al final, digamos, esta es la interacción entre clases, por eso se llama modelo de interacción, ¿verdad? Tenemos el modelo entre clases para registrar, para identificar un usuario. ¿Okay? Estas cajitas que están aquí, que son como unos rectángulos, eso se llaman cajas de activación. Eso lo que significa es lo que dura, digamos, ese evento en ejecutarse. Entonces, por ejemplo, acá, cuando valida un usuario, él va a hacer 2 cosas, ¿verdad? Que van a ser dentro del, digamos, de la misma cajita. Primero va a ser el constructor el usuario y luego va a obtener el estado, ¿verdad? Entonces, esas son las 2 acciones que él hace en ese momento particular. Y lo otro que pasa con este diagrama es que podemos identificar métodos de las clases que tal vez no hayamos visto en el modelado, digamos, de los otros diagramas que hemos ido haciendo. ¿Por qué? Porque cuando yo paso cada línea de estas, al final esto que está aquí van a ser métodos de cada una de las clases particulares. Entonces, por ejemplo, el préstamo gestor que está aquí va a tener un
método que se llama validar usuario, ¿verdad? Luego tenemos ahora sí ingresar préstamo, ¿verdad? Que ya es registrar, entonces vamos a incluir un material de préstamo. Un material es un libro o una revista, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a llamar al constructor de la tabla de la clase préstamo. Vamos a ir a obtener un valor. Aquí hay una clase que sale por ahí adicional, que es lector de código de barras, ¿verdad? Que ese el usuario va a ir a escanear el código de barras del libro y entonces eso nos va a devolver, bueno, a ver si puedo hacer aquí. Ajá, nos va a devolver el valor del código barras, que básicamente va a ser la identificación de la copia. Entonces, con eso, vean quién está llevando el control, porque se llaman de control o de gestión, porque toda digamos, la lógica de a quién llamar, ¿verdad? Y en qué orden lo va llevando la clase de gestión. Entonces, obtiene el valor y entonces ya con ese valor puede hacer la instancia, o perdón, llama al constructor de la copia, ¿verdad? Y con eso, ¿qué va a obtener? Va a obtener la asignatura. Cuando obtiene la asignatura, entonces, ¿qué va a hacer? Vamos a crear el constructor del detalle de préstamo. Va a ir a validar en el detalle de préstamo si tiene esa copia prestada o no, ¿verdad? Y entonces, si ya validamos toda esa información, entonces ahora sí va a incluir la copia en préstamo, ¿verdad? Entonces va a préstamo e incluye la copia y la asocia. Todo eso sucede durante toda esta caja de activación que está acá. ¿Quién lleva ese control? El gestor. Por eso se llaman de control o de gestión. ¿Ok? Y este rectángulo grande que está aquí, que encierra esto lo que significa es que estos pasos se pueden repetir varias veces. ¿Eso qué significa? Que cuando yo estoy registrando un préstamo, puedo prestarle varias copias de libros o revistas en un mismo préstamo, ¿verdad? Entonces, cuando yo hago un rectángulo, significa que todos estos mensajes que yo estoy encerrando en ese rectángulo pueden hacer, es un loop, ¿verdad? Pueden repetirse. Algunas personas les gusta como para ser muy específicos, por ejemplo, si un préstamo, digamos, solo se le puede prestar máximo 5 libros por préstamo, los pueden poner, por ejemplo, ¿verdad? Y luego, ahora sí, vamos a registrar préstamo, que registrar préstamo, él llama la interfaz al gestor y toda la lógica para registrar un préstamo, quien la conoce es la clase préstamo, es su responsabilidad. Entonces ven que la caja de activación acá está en préstamo. Entonces, ¿qué hace el préstamo? Va a ir a actualizar la hora de préstamo, la fecha del préstamo, a dónde lo está actualizando, en el detalle de préstamo. Va a obtener el tipo de préstamo, y entonces, ¿de dónde obtiene el tipo de préstamo? De la copia, ¿verdad? Esos tipos de préstamos, ese se lo puedo dar por 3 días, por 5 días, por 6 meses, ¿verdad? Ese tipo de cosas, el tipo de préstamo. Si es solo para la sala, digamos, de la biblioteca, o se lo pueden llevar fuera de la biblioteca, etc. Entonces, con eso actualizan el detalle del préstamo, el tipo, la unidad de tiempo, es cuánto se lo puedo prestar. Entonces, actualiza la unidad de tiempo igual en el detalle. Y luego, ella misma registra la transacción. ¿Qué es eso? Que va a guardar ya esa información del detalle del préstamo. ¿Quién lleva ese control en este caso particular? El préstamo, porque es su responsabilidad tener todo lo relacionado al préstamo. ¿Verdad? Y ven que aquí también hay otro rectángulo que encierra esto. ¿Eso por qué? Tantos libros yo haya incluido en el préstamo, tengo que luego irlo a hacer registrar en el detalle, ¿verdad? Entonces, si aquí hice 3 libros, aquí esto tiene que irse 3 veces. Entonces, lo que significa es que toda esta funcionalidad que está aquí o todos estos mensajes se van a repetir, ¿verdad? Y aquí, digamos, por lógica se entendería que esto va a ser, si aquí presté 3 libros, esto se va a ejecutar 3 veces también, ¿no? Y entonces, este es un diagrama perdón, un diagrama de secuencia, ¿ok? ¿Por qué de secuencia? Porque lleva la secuencia de los llamados, digamos, y de las, digamos, de las secuencias entre las distintas clases. Y aquí incluso podemos ver la secuencia de las clases funcionando, ¿verdad? Cada una con su responsabilidad, la interfaz, la gestión y todas las clases entidad. ¿Ok? Hasta acá, chicos, chicas, ¿alguna consulta, alguna duda de este punto? No, profe, solamente que se ve grande el diagrama.
Ajá, cuando yo les paso la presentación, ahí pueden hacer zoom y todo bien. Digamos, yo aquí en mi computadora lo puedo leer bien, pero cuando ustedes ya lo tengan, lo van a poder leer bien. Ok, entonces voy a la siguiente punto. El punto número 4 del proyecto dice: el caso de estudio, soluciones contables se centra en desarrollar un sistema más eficiente soportado por nuevas tecnologías y con grandes responsabilidades para cumplir con los requerimientos establecidos del sistema, con una complejidad considerable en donde se generan roles definidos e interacciones con otros sistemas, como los del sistema del Ministerio de Hacienda. Para reducir esta complejidad, el estudiante debe elaborar un diagrama de subsistemas que incluye los principales objetos entidad dentro de cada subsistema. Ese diagrama es un diagrama UML que yo les puse como el cajón, ¿verdad? Con un ejemplo. Entonces, esto es un diagrama donde lo que tenemos son como carpetitas de cada subsistema, ¿verdad? Y por dentro podemos hacer carpetitas de subsistemas, ¿verdad? Con cada uno de los módulos del sistema. Y el curso o el proyecto les está solicitando que aquí adentro se pongan las clases que intervienen en cada uno de esos módulos. Y también se modela, digamos, la interacción que hay o la comunicación que hay entre cada uno de los subsistemas. Aquí un subsistema puede ser, en el caso, digamos, del proyecto, un subsistema va a ser, por ejemplo, el sistema del Ministerio de Hacienda, para hacer denotar que hay una comunicación con un tercer sistema, digamos, que no es de lo que nosotros estamos modelando. Entonces, una cajita negra que ponemos por ahí, ¿verdad? Pero es bueno ponerlo en este diagrama para tener, digamos, toda la relación entre los subsistemas. Entonces, este es el punto número 4, donde tienen que hacer este diagrama, ¿verdad? De la solución que ustedes están diseñando. Con ¿alguna consulta, alguna duda, chicos, chicas? De mi parte, no. Profe, yo en esa parte sí tendría una consulta. En Sí, el señor, claro. en el enunciado dice que las entidades, o bueno, no sé si es porque no le entendí bien. ¿Me podría volver a explicar esa parte? Ajá, los objetos entidades, ¿verdad? Ajá. Son todos aquellos objetos aquí, digamos, en este subsistema no nos interesan ni las clases de gestión ni las clases de interfaz, solo las de entidad, ¿verdad? Entonces, en Ujú. el diagrama que vimos por aquí serían estas, ¿verdad? Bibliotecario, préstamo, detalle préstamo, copia, registro morosos y usuario, ¿verdad? O también desde el modelo de acá, digamos, que vimos, serían estas clases de usuario hacia la derecha, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la idea? Que ustedes pongan dentro de estas carpetitas que están aquí, ¿verdad? Las clases que corresponden o que van a tener, digamos, funcionalidad dentro del módulo de ese subsistema, ¿verdad? Entonces, aquí, digamos, estoy, digamos, porque este ejemplo, digamos, no coincide con el anterior, pero digamos que aquí va a decir sistema, digamos, módulo de préstamos. Entonces, aquí adentro vamos a tener bibliotecario, préstamo, detalle de préstamo, por ejemplo, ¿verdad? Claro, Todo dentro de esta cajita que está acá. Entonces, es, esa es la idea, que cada cajita de estas, ¿verdad? Tenga el detalle de las clases de entidad, que serían, digamos, ¿se acuerdan que había 3 tipos? Las clases de entidad, que son las que tienen las reglas del negocio, son las que vamos a ir colocando acá adentro, ¿verdad? Como eso es para poder identificar cuáles clases van a estar, digamos, presentes dentro de cada uno de los módulos o subsistemas que ustedes vayan a modelar, ¿verdad? ok. Como también hay algunos subsistemas que son terceros, por ejemplo, el sistema del Ministerio de Hacienda, ¿verdad? Que no tenemos detalle de eso, entonces nada más ponemos la cajita del módulo del Ministerio de Hacienda, O ¿verdad? sea, y va afuera como en este caso, el subsistema de transacción. Sí, aquí vean que aquí es algo importante, vean que aquí hay 2 subsistemas, ¿verdad? Está el subsistema de transmisión y el de administración. Y dentro de administración hay varios módulos, ¿verdad? Entonces, este es el diseño que ustedes tienen que pensar en su proyecto, ¿verdad? ¿Cómo lo van a hacer? Porque es un sistema grande lo que ustedes van a hacer, ¿verdad? Entonces, hay que ver si es un único subsistema o son 2 o 3 subsistemas. Y probablemente uno de estos subsistemas que esté aquí, de este nivel, digamos, es el del Ministerio de Hacienda, ¿verdad? Que eso solo podemos poner en modo conectividad con Ministerio de Hacienda o Ministerio de Hacienda nada más, ¿verdad? Este es un ejemplo de uno, ¿verdad? Ve que todo esto que está aquí, pero voy a tratar de marcarlo. Todo esto que está aquí es un subsistema,
¿verdad? Subsistema de administración, y dentro de él hay 5 módulos, ¿verdad? Entonces esa es la organización que tenemos que pensar en cómo yo lo voy a hacer en mi proyecto, ¿verdad? Porque estamos diseñando, ¿verdad? Que es muy Ok. importante, no perder de vista en qué actividad del proceso estamos. ¿Y por qué se hacen estas cosas? ¿Por qué yo modelo esto? Porque en la realidad, si uno pasa directo de los requerimientos a programar, puede empezar a hacer, digamos, un mal diseño. Entonces, eso es como empezar a construir una casa sin planos, ¿verdad? Entonces, de pronto yo empiezo a construir y termino de construir, abro una puerta y me encuentro una pared, ¿verdad? ¿Por qué me encuentro una pared? Porque no hice el dibujo de cómo yo quería la casa y por dónde iban las puertas y las ventanas para que no choquen unas con otras. Entonces, bajo esa analogía en los sistemas, uno también tiene que hacer este tipo de cosas, ¿verdad? ¿Y esto qué va haciendo? Va generando responsabilidades en los subsistemas, ¿verdad? Porque entonces el sistema de administración va a tener el módulo de infocintas, el módulo de gestión de medidas, el módulo de noticias, de editorial y de seguridad. Esa es la responsabilidad de ese subsistema. Entonces, cuando yo o tengo que agregar un módulo nuevo, yo me voy a ir a preguntar en cuál subsistema ir. Entonces, esto incluso después nos va a ir organizando hasta el código fuente, en cuántos proyectos en Java, en .NET, donde sea, yo vaya a tener, ¿verdad? Y qué voy a tener dentro de esos proyectos. Entonces, todo eso es muy importante irlo pensando desde este momento para que el diseño quede lo más ordenado posible, ¿verdad? Ir pensando en encapsulamiento, en reutilización, ¿verdad? Porque puede ser que este módulo o este subsistema de administración que yo tenga por acá me pueda funcionar en otro sistema, ¿verdad? Yo lo pueda reutilizar. Por ejemplo, no sé, el módulo de seguridad, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante, el sentarse, ¿verdad? Y estamos en la etapa de diseño. Entonces, sentarnos a diseñar cómo veo yo mi sistema dividido en subsistemas, cada uno con una responsabilidad bien identificada, ¿verdad? Como subsistemas, y dentro de ellos, quiénes van a estar interactuando, ¿verdad? Eso es lo importante de este diagrama. Profe, y no sé si es porque, digamos, yo estoy muy perdido, pero en esa parte de subsistemas, digamos, puede ir algo relacionado a los casos de uso o algo por el estilo. Usualmente todo esto, Andrés, ¿verdad? Elian, Elian. sí, Elian. Ujú, Ajá. Elian, eso usualmente viene, digamos, de un proceso, ¿verdad? Es decir, yo primero ujú. identifiqué los casos de uso, a partir de los casos de uso yo voy a identificar las clases, ¿verdad? Y ahí es donde voy a ir haciendo yo esas agrupaciones por subsistemas. Entonces, si yo me voy un poquito, digamos, a la descripción acá del proyecto, ¿verdad? Ve que ya aquí hablan de módulos de gestión de impuestos, módulos de gestión de activos, módulos de gestión de presupuesto, módulos de gestión de festejo de caja, módulos de gestión de proyectos, módulos de gestión de cuentas bancarias. Entonces aquí es donde uno se empieza a preguntar, ¿verdad? ¿Cómo agrupo esto en un subsistema? ¿Será que yo tengo, digamos, que el módulo de gestión de impuestos es tan grande que yo debería hacerlo como un subsistema aparte o lo dejo como un módulo de un subsistema? O por ejemplo, el módulo de gestión de activos fijos o flujo de caja o proyectos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el módulo de gestión de cuentas bancarias probablemente pueda ir muy relacionado, no sé, estoy pensando más alta, con el módulo de gestión de presupuesto, tal vez. Entonces los unifico en un único subsistema, ¿verdad? Esa es digamos, el pensamiento que uno como un analista, diseñador de sistemas empieza a entender y muchas veces la respuesta nos la dan los mismos usuarios, ¿verdad? No es que al usuario yo le pregunte, mira, ¿en qué subsistema debe ir este módulo? No, sino que con las explicaciones que ellos nos dan, ¿verdad? Nos empiezan a decir cómo se relacionan los temas, ¿verdad? De negocio y uno empieza a identificar, esto puedo agruparlo acá, en este subsistema, en este otro, ¿verdad? Y entonces ahí es donde uno empieza a hacer ese análisis y ese diseño. Y aquí hay más temas, ¿verdad? Gestión de cuentas y clientes, registros y seguimiento de transacciones, etcétera, que son los diferentes requerimientos. Los informes, ¿será que hay debería haber un subsistema, ¿verdad? Que sea reportes o más bien yo voy a tener dentro de cada módulo sus reportes. Por ejemplo, esas son respuestas de diseño que deberíamos hacernos en este momento, ¿verdad? Entonces era que yo quiero el módulo de gestión de proyectos y entonces yo dentro de ese módulo o este subsistema, digamos que lo definimos como subsistema, yo voy a tener un módulo de configuración, un módulo de gestión y un módulo de reportes solo para gestión de proyectos. O será, digamos, que yo dejo completamente aparte de todo y hago un módulo aparte solamente de reportes, ¿verdad? Esas son las respuestas que o las preguntas que uno como diseñador se viene a hacer para que entonces
digamos, ningún desarrollador después tenga que preguntarse, mira, tengo que hacer un reporte de gestión de proyectos. Entonces viene este modelo a revisar y dice, no, tengo que meterlo dentro del mismo subsistema de reportes porque así fue diseñado por X y Y razones, ¿verdad? O, no, este es un reporte de gestión de proyectos, entonces va dentro de este subsistema, ¿verdad? Entonces, esos son respuestas, y entonces eso que genera también estandarización, ¿verdad? Porque de pronto un desarrollador dice, no, lo voy a tirar por aquí, el otro dice, voy a hacer por allá. No, pero es que ya en el diseño se dijo dónde van a estar los reportes. O cada subsistema va a tener su modulito de reportes, o va a haber un subsistema completo de reportes por alguna razón particular, ¿verdad? No sé, por un tema de instalación, cuando yo defino, de todos los reportes los voy a instalar en un servidor aparte, por si hay servidores pesados que se van a generar, no me afecten, digamos, el sistema transaccional. Estoy inventando, ¿verdad? Entonces yo lo separo incluso en dos. Entonces yo tengo un subsistema de reportes que vive por allá y tengo el reporte transaccional. Cuando el usuario ingresa a mi sitio web y me pide un reporte, yo voy y se lo pido, pero técnicamente está un reporte completamente aparte. Si el reporte es pesado, no me va a afectar el proceso transaccional porque no estoy tomando recursos de ello, ¿verdad? Obviamente hay más temas, ¿verdad? Tengo que revisar si no me va a bloquear tablas en las bases de datos o si lo estoy haciendo bien, si están bien los índices de las tablas, etcétera. ¿Verdad? Son muchos temas de diseño que considerar. Entonces, esos son respuestas, digamos, o este es el momento en el diseño donde yo me hago todas esas preguntas y esas respuestas para después no tener que devolverme a arreglar cosas, ¿verdad? Que de pronto, no pensé dónde pongo los reportes. No, entonces, Jorge decidió que aquí, Elian decidió por allá. Y puchica, pero ya después en el mantenimiento de ese sistema eso se va a ver complejo. O estoy viendo que cuando ponen a generar reportes, me genera incidentes porque la página por ratos, por ejemplo. ¿Verdad? Entonces dice, bueno, mi solución va a ser separar eso en un servidor aparte para que no compitan por recursos, digamos, lo transaccional y en los reportes. Puchica, pero entonces ya voy a ver mi diseño de arquitectura de mi software, cómo lo diseñé, y resulta que en el mismo proyecto Jorge lo hizo por aquí y Elian lo hizo por allá, ¿verdad? Entonces ya voy a tener que entrar y modificar código para poder hacer esa separación, ¿verdad? En cambio, si yo hubiera hecho, por ejemplo, un subsistema completamente aparte, uno nada más toma el subsistema, lo desinstala de este server, lo instala en el otro lado, revisa temas de comunicación y se acaba, ¿verdad? Entonces, estas decisiones que tomemos acá, ¿verdad? Y para eso son estos trabajos, digamos, acá académicos, es para empezar a despertar en nosotros esa necesidad de preguntarme cómo es la mejor forma de organizar, de agrupar, incluso hasta, ¿verdad? Ustedes vieron que hay un diagrama, ¿verdad? De despliegue, donde decimos que vamos a ir a poner en qué servidores, ¿verdad? Es porque en este momento es donde yo debería preguntarme estas cosas para después no llevarme sorpresas cuando lo pongo en producción o peor cuando ya está en funcionamiento, ¿verdad? Es exactamente lo mismo que cuando construyen una casa, porque cuando se construye una casa tienen que haber planos constructivos, planos eléctricos, planos de los flujos de agua, etcétera, para no encontrarse, ¿verdad? O tener los menos problemas cuando se está construyendo la casa o cuando la casa está en funcionamiento. Entonces, esa es una buena, digamos, analogía. O no, bueno, no sé si buena, pero una analogía, digamos, de por qué hacer estos diagramas y digamos, para entendiéndolo con un tema como, por ejemplo, la construcción de una casa. No sé, Elian, si me logré explicar. No, claro, profe, sí, muchas gracias. Con mucho gusto. Profe, Hola, hola. entonces, Eh, como esta imagen que usted está presentando ahí, en ese punto 4 puede que hayan varias. ¿Es eso sí, lo que sí. entendí? Ok. No es Ajá, que ¿verdad? tiene que Porque ser así, aquí, una sola. no. De hecho, digamos, si ustedes lo pueden hacer en una sola, está perfecto, ¿verdad? Pero lo que quiero decir aquí, este ejemplo tiene solo dos subsistemas, el de transmisión y el subsistema de administración, ¿verdad? Pueden haber 4 o 5 subsistemas, ¿verdad? Tampoco es buenísimo dividirlo muchísimo, ¿verdad? Porque entonces la separación también se vuelve compleja, ¿verdad? Porque entonces todos se hablan con todos, ¿verdad? Y hay una premisa de diseño, me parece que ya ustedes lo revisaron en el libro. ¿Se acuerdan que es que la premisa de diseño siempre es que yo voy a buscar alta cohesión y bajo acoplamiento a nivel de objetos? Eso aplica también a nivel de módulos y a nivel de subsistemas. ¿Alguna recuerda que era alta cohesión y bajo acoplamiento? ¿Alguien recuerda?
No. Ok. La alta... Profe, Ajá, yo no estoy adelante. segura, el alto acoplamiento es como cuando los componentes están fuertemente interconectados, no sé si estoy mal. Correcto, exactamente, ¿verdad? El acoplamiento per se es cuánto una clase se sirve de otra, ¿verdad? Entonces, o cuánto una clase colabora con otra. Entonces, ¿qué buscamos? Un bajo acoplamiento. Y bajo acoplamiento significa que, que las clases entre ellas se relacionen lo mínimo necesario, ¿verdad? Cuando usted ve un modelo de clases, un diagrama de clases, y usted ve flechitas de todas las clases con todas las clases, eso es que hay un alto acoplamiento. Eso es un mal diseño, ¿verdad? Entonces hay que empezar a replantear el diseño para llevarlo a un bajo acoplamiento, donde las clases entre ellas se relacionen, ¿verdad? Lo mínimo posible. Eso es bajo acoplamiento, ¿verdad? Y la alta cohesión es básicamente la responsabilidad que tengan las clases, ¿verdad? Entonces, la alta cohesión lo que dice es, yo voy a tratar que las clases tengan su responsabilidad lo más específica posible y que no haya repartición, digamos, o repetición, ¿verdad? De funcionalidades distribuidas entre clases, sino que si la responsabilidad, como vimos ahora en el ejemplo de préstamo, la responsabilidad de la gestión de un préstamo es de la clase de préstamo. Ninguna otra clase se mete con eso, solo esa, ¿verdad? Entonces, esos son conceptos muy importantes que ustedes ojalá se los aprendan muy bien, la alta cohesión y el bajo acoplamiento, porque eso es un principio de diseño de sistemas, ¿verdad? Y eso aplica, ese concepto aplica a nivel de objetos, a nivel de módulos y a nivel de subsistemas, ¿verdad? De hecho, por ejemplo, en este ejemplo que está acá, ¿verdad? Yo lo primero que vería, digamos, y habría que revisarlo, ¿verdad? Este es un ejemplo que tomé para que vieran cómo es un diagrama, ¿verdad? Pero probablemente aquí yo veo flechillas muchas con muchas, ¿verdad? Entonces aquí hay que replantearse si está bien que esos módulos se hablen así entre ellos, porque podría ser que haya un acoplamiento alto entre módulos, ¿verdad? Esos son temas que uno revisa a nivel de diseño, ¿verdad? Entonces siempre tengan esa premisa y grábenselo muy bien, ¿verdad? Que cuando estoy modelando, cuando estoy diseñando, tengo que revisar que haya alta cohesión y bajo acoplamiento siempre, ¿verdad? Porque si no, eso nos hace un espagueti, ¿verdad? Cuando usted ve el código fuente por dentro, eso va a ser, digamos, si todo esto resulta en cómo hacer el código fuente, ¿verdad? Entonces, si todos los objetos se hablan con todos, eso va a ser un espagueti adentro, ¿verdad? Que uno toca por aquí y le brincan 35 cosas por el otro lado, ¿verdad? Porque hay un alto acoplamiento y todo el mundo se habla con todo el mundo, ¿verdad? Entonces, un cambio de una cosa me puede afectar en un montón, ¿verdad? Entonces, ahí es donde se empieza a complicar un poco. Pero sí, eso es, ¿verdad? Y para responder la pregunta, la idea, o idealmente es que yo pueda verlo todo en un único, digamos, gráfico, ¿verdad? Pero si no les cabe por tema de espacio en las hojas, pues pueden hacer 2 o 3 imágenes, ¿verdad? Separándolos. No sé si te Gracias. respondí Sí, gracias, profe. con gusto. Ahora voy con el punto número 5. Tener objetivos de diseño en el desarrollo de sistemas es de suma importancia y para el caso práctico no es la excepción. Es por ello que se le solicita al estudiante realizar el planteamiento de 10 objetivos de diseño que deberá cumplir el sistema de soluciones contables y mencionar cada objeto o explicarse en al menos 3 líneas de texto. Entonces, esos son los objetivos de diseño. Son, por ejemplo, donde yo voy a decir, voy a mantener algún estándar para el manejo digamos, de páginas, ¿verdad? O de ventanas de mis aplicaciones y de los mantenimientos. Entonces puede ser, digamos, definición de estándares de visuales, ¿verdad? Por tipo de ventana. O el manejo de seguridad de las aplicaciones, cómo lo voy a manejar, ¿verdad? No sé, quiero un single sign-on, ¿verdad? Para poder tener un único usuario en todos los aplicativos. O voy a desarrollar todo un modelo de usuarios, contraseñas, roles, perfiles, ¿verdad? Voy a usar programación en capas y voy a respetar el tema de la capa de gestión, de interfaz y de entidad, o voy a usar el modelo, el MVC, el Model View Controller, por ejemplo, ¿verdad? O toda la parte gráfica la voy a trabajar con Bootstrap, ¿verdad? Son todos esos objetivos de diseño que yo voy a definir, ¿verdad? Que voy a utilizar. O por ejemplo, el manejo y estándar de base de datos. Yo voy a usar, digamos, voy a usar el estándar de base de datos de la empresa y defino un objetivo relacionado a eso. O voy a generar el diccionario de datos para poder tener documentación, etcétera.
o se va a definir un estándar de encripción de datos sensibles. Entonces hay un objetivo de validar siempre en la programación, en el diseño, que la clase que contenga datos sensitivos sean encriptados con, no sé, con el algoritmo SHA-256. Estoy dándoles ejemplos, digamos, al azar. Entonces, esa es la idea, que ustedes se pregunten dentro de ese diseño cuáles 10 cosas ustedes quieren que se respeten desde el diseño y que por tanto cuando voy a programar, ¿verdad? Cuando ya se está programando también, digamos, o más bien eso va a bajar al nivel de desarrollo, ¿verdad? Donde también voy a respetar esos objetivos de diseño, ¿verdad? Entonces, ese es ese punto número 5, ¿verdad? Tienen que pensar en 10 cosas como esas. Y en el libro hay varios puntos con estos ejemplos que yo les estoy dando acá. En la parte donde ven toda la parte de diseño, ¿verdad? Hay varios, digamos, varios temas que ustedes pueden tomar como ejemplos, ¿verdad? O más bien como puntos para definir objetivos de diseño, ¿verdad? Esto es el punto número 5. El punto número 6 dice, el objetivo de esta pregunta es que el estudiante investigue acerca de la anotación del diagrama de estado. Para ello solicitan lo siguiente. Ustedes van a tener que redactar, y recuerden que esta es la redacción de un caso de uso detallado, ¿verdad? El caso de uso registrar activo fijo, y algunas consideraciones importantes para este caso de uso es que debe existir una factura de compra del activo, un registro contable, una placa de inventario, y el activo va a tener dos estados, activo e inactivo. Y con base en ese caso de uso que ustedes van a definir, entonces van a diagramar el diagrama de estados en notación UML, tomando en cuenta el flujo por diferentes validaciones, reglas de negocio y procesos. Entonces yo aquí les traigo un pequeño resumen de que es un diagrama, digamos que les adelante un poquito la investigación, ¿verdad? Eso no significa que ustedes puedan investigar más en detalle. Entonces yo les traigo aquí cuáles son los símbolos utilizados en los diagramas de estado. De hecho, el diagrama de estados es el que menos símbolos usa, es muy sencillo. Básicamente vamos a tener un círculo relleno que significa el estado inicial, donde el objeto va a iniciar. Vamos a tener esta figura donde dentro de él vamos a colocar el nombre del estado, eso significa que es un estado, y las flechas que son las transiciones, ¿verdad? Que van a representar la transición entre un estado y otro. Entonces, esto yo les sugiero que hagan esta matriz, que desde mi perspectiva es muy buena porque nos ayuda mucho a identificar claramente los estados y las transiciones que son válidas. ¿Con quién valido las transiciones? Con el experto del negocio o el product owner si estamos trabajando en forma ágil, ¿verdad? O en prácticas ágiles. Entonces aquí vamos a poner y vamos a hacer una matriz N por N, ¿verdad? Donde N es la cantidad de estados. Entonces, este ejemplo que está aquí está relacionado al ejemplo que venía trayéndoles acá, que era la de los préstamos de libros, ¿verdad? Estos serían los estados, los posibles estados que tiene una copia de un libro. Entonces, ¿cuáles son los posibles estados? Disponible, ¿verdad? Es decir, que está ahí para que lo puedan prestar. Prestado, que está prestado. En reparación, que por alguna particularidad lo pasaron a reparación. O anulado, que pueden ser por varias razones, que ese ya copia no se pueda, digamos, está en estado anulado, entonces no se puede prestar. Y entonces voy a tener tanto en las filas como en las columnas los mismos, digamos, los mismos valores. Con la particularidad que en la primera fila voy a poner inicio, ¿verdad? Y después ven que dice disponible, prestado, reparación o anulado, que es lo mismo que tengo en las columnas. ¿Por qué inicio? Porque ese es el que nos va a decir cuál es el estado en el que va a iniciar ese objeto en particular. Entonces aquí copia dice cómo voy a poner una copia de un libro en disponible con la funcionalidad de ingresar del sistema. ¿Cuál es la funcionalidad de ingresar? Se ingresa una nueva copia del sistema y queda en estado disponible. Entonces significa que en algún lado del aplicativo va a haber un botón donde dice agregar copia de libro, ¿verdad? Entonces cuando le dan a agregar, si yo tengo este diagrama hecho, yo lo diseñé, el programador ni siquiera me tiene que ir a preguntar a mí en qué estado pongo la copia cuando la creo en esa funcionalidad, sino que viene aquí y dice, ok, de una vez la tengo que poner en estado disponible, ¿ok? ¿Eso qué significa? Que un tester, ¿verdad? Que mientras estamos programando, él puede ir viendo todo esto y probablemente va a definir un caso de prueba que diga que se debe verificar que a la hora de ingresar un nuevo copia en el sistema, en la base de datos tiene que quedar con estado disponible.
Vean todo lo que puedo sacar con solo esto que acabo de decir, ¿verdad? O puedo programar, puedo hacer una prueba automatizada que vaya y valide eso, ¿verdad? Entonces, ahora sí, empiezo a preguntarme, si yo tengo una copia en disponible, ¿la puedo poner en disponible? No tiene sentido porque es el mismo estado, digamos, particular de disponible. No hay ninguna otra funcionalidad que también me lo pongan disponible. Ahora pregunto, ¿de disponible lo puedo pasar a prestado? Sí, ¿cuándo? Cuando lo presto, ¿verdad? Cuando se da la acción de prestar. Entonces, una copia se da en préstamo a un usuario de la biblioteca. Entonces, vean que aquí puedo otra vez, casos de prueba donde puedo automatizarlos, hacerlos manuales, ¿verdad? Llegar y decir, cuando se registra un préstamo, ¿verdad? Tengo que ir a revisar que el estado de esa copia queda en estado prestado, ¿verdad? También puede estar en disponible y lo puedo pasar en reparación. Sí. ¿Por qué lo puedo pasar en reparación? Porque tengo dentro del sistema alguna funcionalidad donde voy a registrar que se entregó una copia a alguien de la biblioteca para que lo repare. Entonces hay una acción reparar. Se envía la copia de reparar producto de la detección de un deterioro. No sé, de pronto hacen un inventario y se dan cuenta que el libro tiene rota la portada, ¿no? Entonces lo toman, lo escanean y van y lo ponen en reparación. Y también puede estar indisponible y pasar anulada. Sí, puede pasar anulada. ¿Por qué? Porque lo reportan como una pérdida. Hicimos por ahí una auditoría y encontramos que hay 2 copias de libros que no existen, o sea, que están en el sistema, pero nunca se dieron como perdidas, no lo devolvieron o no hay registro de él de un préstamo, pero tampoco está. Entonces lo reportamos como anulado y ya queda como el estado anulado. Y así vamos con cada uno de los estados. Después me pregunto, ok, si yo tengo una copia en estado prestado, ¿lo puedo pasar a disponible? Sí, cuando devuelven, entonces cuando hacen la acción en el sistema de devolver un préstamo, yo voy a ir a registrar, voy a ir a las copias y lo voy a cambiar de una vez, otra vez, a estado disponible. ¿Puede pasar de prestado a prestado? No, ¿verdad? ¿Cuándo son reglas de negocio? Por ejemplo, puede llegar y decir a Jorge, digamos, me prestaron un libro por 5 días y yo voy a la biblioteca, les digo, ¿me lo pueden prestar 5 días más? Entonces, de acuerdo con esta lógica de negocio que está aquí, no se lo puedo volver a prestar 5 días. Probablemente lo que pueda hacer es, tiene que devolver todo y volverle a hacer otro registro, ¿verdad? De préstamo. Pero si, digamos, la biblioteca o el dueño de la biblioteca o el responsable de la biblioteca dice, no, esa acción sí debería poder existir, ¿verdad? Que pueda extenderle al usuario unos días más el préstamo si viene y lo solicita. Ah, ok, entonces si esa lógica de negocio existe y esa regla de negocio existe, entonces probablemente aquí de prestado a prestado sí puede pasar cuando, digamos, aquí la acción extender préstamo, ¿verdad? Entonces pasa de prestado y sigue prestado cuando se amplía la fecha de evolución, ¿verdad? ¿De prestado puede pasar en reparación? No, eso significa que si yo presté un libro y me lo devuelven y viene deteriorado, primero yo tengo que ir y cerrar, ¿verdad? El préstamo y luego de ello ir y pasarlo en reparación, ¿verdad? Porque tiene que estar disponible. Pero puede ser que por regla de negocio también digan, no, sí, si a mí prestado de una vez usted marca un checkcito ahí deteriorado y automáticamente me pasa en reparación, por ejemplo. Ven donde todo aquí empieza digamos, a identificarse en una matriz tan sencilla, a identificarse reglas de negocio, porque hay que revisarlo con el dueño del negocio, con el product owner, ¿verdad? Porque esas son las lógicas después de negocio o la lógica que el aplicativo va a manejar que puede hacer, ¿verdad? Y bueno, de prestada puede pasar anulada, sí, cuando reportan una pérdida. Ven, ahí sí, en este diseño que hicieron acá, ¿verdad? Yo sí puedo pasar de prestado a de una vez anulado por reporte de pérdida sin que lo haya puesto en disponible, ¿verdad? Y así sucesivamente en reparación, ¿verdad? Puedo pasarlo a disponible si ya lo repararon. O ven, por ejemplo, aquí de en reparación a en reparación, como por mantener reparación. Entonces, digamos que la reparación, la orden decía que va a estar en 5 días, pero por alguna razón son 5 días más, entonces yo puedo cambiar el estado y entrar y decir mantener en reparación y lo mantengo en reparación. O también lo puedo pasar anulado porque diga el daño que encontré es irreparable, entonces lo anulo. Y vemos que de anulado no puede pasar a ningún otro estado, ¿verdad? Ese es el último estado que digamos, una copia del libro puede estar. Entonces, anulado. Entonces, ahora sí, vean que si uno hace esta matriz, ¿verdad? Que aquí básicamente nada más voy haciéndome preguntas y haciéndole preguntas al Product Owner, por ejemplo, de qué puedo hacer. Entonces, yo ya dibujo el diagrama.
Y el diagrama entonces se vuelve muy sencillo porque lo único que hago es diagramar lo que aquí identifiqué. Entonces el estado inicial es disponible. Entonces la bolita, ¿verdad? Rellena de inicial es disponible. Y ahora sí, de disponible, ¿hacia dónde puede ir? De disponible puede ir a prestado. De disponible puede ir a prestado, en reparación o anulado. Entonces, de disponible va a prestado, a reparación o anulado. ¿Verdad? Y entre paréntesis cuadrado ponemos la acción, el nombre de la acción, en la que lo cambia de un estado a otro. Ahora vengo y digo, ok, de prestado puede pasar a disponible o a anulado. Entonces voy a prestado, de prestado puede pasar a disponible o anulado. Y así sucesivamente con el resto de los estados. ¿Verdad? Entonces, ¿por qué mi recomendación? Uno puede brincarse esto. Mi recomendación, y es una recomendación, es mucho más fácil hacer la matriz y después el diagramita sale solito. ¿No? Ya digamos que es nada más dibujar. Ya todo el análisis lo dice allá, que es más claro estar revisando aquí, ¿verdad? De dónde para dónde va y no brincarme ningún estado del que pueda pasar de un lado para otro, ¿verdad? Y después nada más lo dibujo. Entonces, este es el diagrama de estados. Entonces, no sé si alguno tiene alguna consulta o alguna duda con este ejemplo que les mencioné. Yo tendría una. Claro, adelante. Esto sería para el diagrama de estados, pero anteriormente en este mismo punto 6 indican sobre redactar el de casos de uso. Ujú. Estos, exactamente cómo se podría representar. Esta es la redacción. Esto es lo que hicieron ya en el proyecto 1. Por eso no expliqué, digamos, cómo redactar el caso de uso, ¿verdad? Porque ya lo hicieron en el proyecto 1. Aquí lo que tienen que hacer es hacer la redacción de este caso de uso de forma detallada, donde está el actor, el flujo principal, los flujos alternos, ¿verdad? O excepciones, y los flujos incluso de verificación, ¿verdad? Esto es, digamos, parte de lo que hicieron en el proyecto número 1. Sin embargo, este registrar activo fijo, ustedes no lo redactaron en el proyecto 1, ¿verdad? Entonces, es redactarlo con el mismo formato que usaron en el proyecto 1, ¿verdad? Bueno, importante que revisen si digamos, lo hicieron bien, ¿verdad? La redacción del caso de uso, si a alguno le faltó algo por el estilo dentro de lo que los profesores les hayan dicho en la revisión del proyecto, ¿verdad? Pero es primero usted, digamos, en el punto 6, sí, tiene que redactar el caso de uso completo y luego, basado en ese caso de uso que usted escribió, hace ese análisis para hacer el diagrama de estados, ¿verdad? Que es esto que les acabo de mencionar, que sería esta matriz. A partir de ese caso de uso, usted va a identificar cuáles estados puede tener ese objeto, ¿verdad? Y después cuáles son las acciones que pueden cambiar de un estado a otro y después ya de eso hace el dibujo. Entonces, en el punto 6 tiene que entregar dos cosas. El caso de uso detallado, ¿verdad? La redacción del caso de uso detallado y el diagrama de estados, que sería esto de acá. Si quieren colocar la matriz que usaron para hacer el análisis, lo pueden colocar, no hay ningún problema, si la utilizan. Y si no, esto es lo que tienen que presentar. No sé si te respondí. Sí, todo perfecto, muchas gracias. Con gusto. ¿Alguna pregunta relacionada con este punto, chiquillos? No. Ok, gracias. Y el último punto del proyecto es referirse a la importancia de desarrollar los diferentes tipos de diagramas que se han puesto en práctica en este proyecto. Para ello deben dar una explicación de al menos 20 líneas. Aquí básicamente lo que ustedes tienen que es, de acuerdo con lo que ustedes vieron durante el proyecto, por qué es importante hacer un diagrama. Yo creo, si ustedes ven, varios puntos ya se los dije porque eran importantes hacerlos, ¿verdad? Porque es importante un diagrama de estados, uno de secuencia, uno de clases, el de subsistemas, ¿verdad? Porque es importante esos gráficos. Entonces, por aquí yo les puse nada más esto, que es una imagen del libro, ¿verdad? Donde les pongo los diferentes diagramas que hay, ¿verdad? Para que se guíen un poco y recuerden que hay diagramas de estructura y de comportamiento. En este proyecto hicimos el diagrama de clases, ¿verdad? El de paquetes o subsistemas y el de secuencia, ¿verdad? Está por acá. Vean que hay un montón más. Entonces, de esos diagramas que ustedes desarrollaron en este proyecto, que ustedes expliquen por qué es importante hacerlos, ¿verdad? Ese es este punto número 7, ¿verdad? Que haya una reflexión ustedes de por qué es importante, por qué consideran importante
que se deban hacer esos diagramas. O incluso pueden haber respuestas justificadas que digan, vean, el diagrama de estados me parece que no aporta por tal y tal razón, ¿verdad? Mientras expliquen por qué lo consideran importante o no, ¿verdad? Yo, por ejemplo, y esto es una posición mía, ¿verdad? Usualmente cuando hay un objeto que solo tiene 2 estados, para mí no me da mucho valor agregado hacer un diagrama de estados. Ya cuando tienen 3 o más estados, ahí sí, ¿verdad? Pero eso es una posición muy mía, ¿verdad? Entonces yo podría justificar y por qué digo eso, ¿verdad? Pero eso es un tema, digamos, ya de cada uno, ¿verdad? Pero aquí importante es que se refieran a la importancia de los diagramas que ustedes desarrollaron. Y por último, la rúbrica, chicos, es el documento, ¿verdad? Que es un documento formal donde debe haber una portada, una tabla de contenidos, una introducción de una página. Vean, chicos, las introducciones no son... yo leí, digamos, de los proyectos que revisé, introducciones bastante buenas y otras que les falta un poquitito, ¿verdad? Y la introducción no es decir, miren, creo que este proyecto es muy importante porque tal y tal cosa y ya, no. Una introducción lo que tiene que decirme a mí es que me voy a encontrar en ese documento, ¿verdad? Entonces uno debería hablar en una introducción de los objetivos del proyecto, de una pequeña referencia de qué es lo que me voy a encontrar dentro de él, ¿verdad? Y una pequeña explicación, no tiene que ser muy grande, de una página, donde a mí me introduzca a qué es lo que yo me voy a encontrar en el documento que voy a leer. Eso debería ser una introducción. Y las conclusiones, recuerden que tienen que entregar 5 conclusiones y cada una de al menos 3 líneas de texto. Cada una vale un punto. Entonces aquí es que ustedes describan qué aprendieron, con qué, digamos, fundamentando con información, ejemplos o números que respalden la afirmación que ustedes están diciendo en esta conclusión. Y la bibliografía, que recuerden, tiene que ser en formato APA. Luego, la pregunta número 1 tiene un valor de 9 puntos, ¿verdad? Donde tienen que explicar los 3 tipos de objetos, ¿verdad? Cada explicación, digamos, la explicación de cada objeto tiene un valor de 3 puntos para un total de 9. La pregunta número 2, tienen que hacer el diagrama de clases, ¿verdad? Entonces, vale 8 puntos que hayan detallado el diagrama con los nombres de las clases, los atributos y los métodos, que utilicen la notación correcta, ¿verdad? De UML, que pongan las cardinalidades, el nombre de relaciones, digamos, las clases divididas entre el nombre de la clase, los atributos y los métodos. Y también recuerden que ahí tienen que hacer una explicación de ese diagrama y esa explicación tiene un valor de 6 puntos. Luego la pregunta número 3, elaborar el diagrama de secuencia tiene un valor de 8 puntos y que hayan utilizado la notación de UML correcta tiene un valor de 2 puntos. La pregunta número 4, elaborar el diagrama de subsistemas 8 puntos y que hayan usado la notación 2 puntos. La 5, que son los 10 objetivos de diseño, cada objetivo tiene un valor de 2 puntos para un total de 20 puntos. Luego, en la pregunta número 6, donde tienen que redactar el caso de uso, ¿verdad? Con todas sus secciones, eso es muy importante, ¿verdad? Por eso les digo, es la descripción del caso de uso detallada, ¿verdad? Con todas sus secciones, tiene un valor de 5 puntos, el diagrama de estados tiene un valor de 8 puntos y la utilización de la notación UML correcta, 2 puntos, en total de 15. Y por último, la explicación de la importancia de los diagramas que usaron en el proyecto tiene un valor de 10 puntos para un total de 100. Y recuerden, esto es muy importante, que todo el documento debe mantener orden, buena presentación y ortografía. Vean, chiquillos, tratemos de ser, digamos, en mi caso particular, de los que revisé, hubo proyectos maravillosos, digamos, muy buenos. Y hubo otros donde uno se puede checar, falta un poquito de amor en el proyecto. Y cuando me refiero a eso es, ordenemos el proyecto, usemos la misma tipografía durante todo el documento. Si tenemos que decir que son 3 puntos, numerémoslos, 1, 2 o 3, o pongamos bullets, ¿verdad? Que el documento se vea ordenado y bonito. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando ustedes vayan a hacer su trabajo final de graduación, esos temas van a ser súper estrictos, ¿verdad? Y ya los van a vivir. Son súper estrictos en que la información esté bien identificada, que los títulos, subtítulos tengan que el título 1, el punto 1.1, el punto 1.2, el punto 2, punto 2.1, ¿verdad? Todo bien ordenado, que los títulos, los subtítulos y todo tengan, ¿verdad? Porque todo eso después, cuando estemos en los trabajos, es parte del profesionalismo con los que nosotros vayamos a entregar nuestros trabajos ya en la realidad laboral. Entonces es muy importante
que tomen en cuenta eso y vean que aquí dice que si, particularmente yo no fui demasiado estricto esta vez, pero posiblemente y otros tutores lo pueden ser, acá en las instrucciones están, si no está bien ordenado o no está bien presentado o hay faltas de ortografía, se pueden rebajar hasta 3 puntos por cada pregunta. Entonces eso significa que si esta pregunta vale 10 puntos y está llena de errores ortográficos, aunque esté perfectamente respondida la pregunta, no se ganan los 10 puntos, se podrían ganar solo 7, ¿verdad? Entonces es muy importante que tomen eso en cuenta. Toda respuesta debe ser apoyada por una o más referencias bibliográficas, ¿verdad? Y una respuesta sin fundamento se puede calificar en 0. Y el trabajo se irá revisado con herramientas avanzadas para detección de posibles plagios de documentos, por tanto, de tener cuidado de redactar adecuadamente con sus propias palabras y usar bien las referencias, ¿verdad? Y estas son como, digamos, las recomendaciones generales del proyecto. Entonces, ahora sí, quedo abierto a consultas o dudas del proyecto o del curso que ustedes tengan por ahí. Con mucho gusto las podemos revisar. Profe, Hola. con respecto a la herramienta que se use para el diagrama, Ajá. bueno, en la plataforma no mencionan así como ninguna en específico. No. Algunos estamos tal vez como no muy avanzados en el tema o Ujú. iniciando y tal vez no tenemos mucho conocimiento. Entonces, alguna que usted sugiere. A mí me gusta mucho esta. Draw.io. Además, déjenme y les comparto un momentito aquí. Así, lo ponen www.draw.io y eso les va a abrir. Es en línea, ¿verdad? Y al final después uno puede descargar un XML que es, digamos, lo que le guarda el aplicativo. Y con eso uno lo guarda y después lo puede volver a subir y listo. Ven, aquí él le dice a uno dónde lo quiere. Entonces voy a guardar el diagrama, voy a decirle que voy a crear un nuevo. Entonces este tiene una serie de diagramas. Creo que por aquí viene software. Vamos a ver. Aquí ven que dice UML. Entonces aquí está el diagrama de secuencia. Hay varios formatos. Este es de estado y el de clases. Aquí está el de clases, ¿verdad? Este que hizo ML1 es el de clases y este otro es el de subsistemas. Entonces, digamos, por ejemplo, voy a agarrar este de subsistemas y le digo crear. Llama ven, él hace ahí uno genérico, ¿verdad? Entonces uno empieza a cambiar ahí los nombres y todo lo demás. Y después aquí, a la izquierda, están todos los componentes, digamos, todos los símbolos de UML, ¿verdad? Entonces ustedes nada más lo arrastran acá. Aquí está el actor. Por supuesto, en este no adherieron un actor, ¿verdad? Pero lo estoy poniendo nada más de ejemplo, ¿verdad? O bueno, aquí están las clases, pero esto es una clase entidad, esto es una clase de control o de gestión, esto es una clase de límite o de interfaz, ¿verdad? Y entonces ahí ya están todos los dibujitos, aquí está el de casos de uso, aquí está el de final, por ahí tiene que estar el de inicio, aquí están los objetos para hacer el diagrama de secuencias, ven, ahí está todo lo que uno ocupa. Y si no, usan la plantilla esa que está ahí, ¿verdad? Usan alguna de las plantillas y les hace un ejemplo ahí X. Y entonces ya ustedes pueden empezar ahí a quitar y a poner, ¿verdad? Con lo que requieran. Yo lo uso mucho, de hecho lo uso mucho en mi trabajo en el día a día, porque puede hacer un montón de cosas, no solamente de temas de UML, sino que puede hacer diagramas no sé si lo vieron acá, pero cuando uno le dice, bueno, nuevo, hay un montón de diagramas que yo puedo hacer y es gratis. Diagramas de inteligencia de negocio, gráficos, de ingeniería, no sé, hay un montón de cosas de estos, por ejemplo, de jerarquías, hay de software, hay bastantes también de otros diagramas que podemos usar, que son como los flujos de Git, ¿verdad? Git tiene unos flujos de manejo del código fuente, entonces aquí hay unos ejemplos, digamos, o yo puedo hacer los diagramas de Git. Hay tablas, hay un montón de, bueno, el OML que ya se los enseñé, de Venn, esquemas, diseño, hay un montón, ¿verdad? Incluso si uno pone en Google plantillas draw.io y entonces uno puede descargar
Un URL de la plantilla, poner aquí el URL donde está la plantilla y listo. Hay muchos, entonces les recomiendo esos, chiquillos. Profe, una Particularmente. consulta. Ujú. En la última parte del proyecto dice que, digamos, digamos, pregunta tiene que tener como su cita bibliográfica, ¿verdad? O estar fundamentada. Ajá. Pero en el punto 2 dice, bueno, hay una parte que dice, brinde una explicación con sus propias palabras de dicho diagrama con respecto al caso de uso de al menos 10 líneas de texto. Es una Ajá. explicación de lo mismo que estoy haciendo. Eso, o sea, de lo mismo que construí, es una explicación. Eso igualmente lo tengo que meter alguna cita bibliográfica o algo por el estilo. Vamos a ver, ahí, vamos a ver, tal vez, como dice con sus propias palabras, ¿verdad? No necesariamente. Ahora, ¿qué es lo ideal? Por ejemplo, que usted parta de alguna realidad o de alguna afirmación de algún autor, ¿verdad? Aunque sean sus propias palabras. Entonces, por ejemplo, que usted diga, como indica Larman, ¿verdad? Y ahí pone la referencia, ¿verdad? La referencia a página 3, libro tal, no sé qué, ¿verdad? Entonces, los diagramas de secuencia son tal y tal cosa y por tanto, y ahí ya usted empieza a hacer la explicación a partir de eso. Eso es lo ideal, ¿verdad? Siempre partir, porque eso le da fundamento teórico a la explicación que usted está dando, aunque sea con sus propias palabras. ¿Me explico? Ah, ok, muchas gracias, Ujú. profe. Eso es importante y también, como les decía ahora, eso va a ser importante para cuando ustedes hagan su trabajo final de graduación, ¿verdad? Porque todo, en trabajo final de graduación, todo hay que justificar, ¿verdad? Todo hay que asociarlo ¿cómo es que se llama? A, a un esquema teórico. De hecho, hay todo un capítulo que creo que es el 2, que es fundamentos teóricos, ¿verdad? Y después durante todo eso usted tiene que usar ese fundamento teórico. Ujú. Profe, bueno, muchas gracias por la sugerencia de la herramienta, está buenísima. Y tal Con vez mucho gusto. gracias, una sugerencia no es por usted, tal vez para la cátedra o así, si usted la logra hacer llegar. Esta tutoría, bueno, excelente, me encantó y aclara un montón de cosas, pero está como bastante cerquilla de ya la entrega del proyecto, ¿verdad? Entonces, tal vez si las tutorías tuvieran ahí como un poquito más de tiempo con respecto a la entrega, no sé, que hubiera sido la semana anterior o algo así, ¿verdad? Para uno tener como más chance, porque de Ujú. verdad la tutoría, lo felicito, está bastante buena y ya uno aclaró bastantes dudas, pero sí tiene ya como encima la fecha para entregar. No, con mucho gusto y eso se lo comento yo se lo llevé al encargado cátedra. Usualmente todo en la cátedra, todas las tutorías se dan entre lunes y martes antes de la entrega. Entonces, como la entrega es domingo, ¿verdad? Entonces se hace, digamos, más o menos una semana antes, pero voy a llevarle la sugerencia al encargado de cátedra para que lo valide. Ujú. Muchas gracias. Con gusto. Bueno, chiquillos, chiquillas, no sé si tienen alguna otra consulta o duda. Michael. Profe, bueno, igual que como dijo la compañera, primero felicitarlo, ¿verdad? Muy buena tutoría, creo que se aclararon muchas cosas. Con mucho Tenía gusto. unas consultas, tal vez no meramente del proyecto, pero sí un poco del curso. Ajá. No sé, yo entré un poquito tarde, entonces no sé si tal vez lo hablaron, pero no sé si soy solo yo o mi grupo que todavía no tengo la nota del proyecto 1. Eso, Eso, es que eso, ajá, adelante, disculpa. no, si crees, dale. Sí, eso depende porque, vamos a ver, somos varios tutores. Entonces ya Ujú. eso depende del tutor con el que te haya, digamos, correspondido, si ya lo revisó o no. Entonces, eso sí tienen que verlo con digamos, con cada tutor, ¿verdad? Por lo menos veo que, digamos, los que están conmigo, en mi grupo, ya están todos los proyectos calificados. Ujú. Sí, no, yo estoy me dice que el profesor es Giancarlo Corrales, me parece. Ajá, entonces tal vez ahí puedes comunicarte directamente con él porque ya sí eso es, digamos, con cada uno de los tutores. Ujú. Ok, no, perfecto. Esa era una de las cositas que quería ahí como preguntar. Y la Ajá. otra, yo no puedo estar en la tutoría 1
Y vieras que busqué por todo lado el video de la tutoría 1 y la verdad no lo encontré. No, es Em, que las tutorías nos las distribuimos entre los diferentes tutores. Yo doy esta y voy a dar la del proyecto 3. Siempre que hay, digamos, una entrega, se hace mediación virtual. Pero sé que en la tutoría 1 la dio otro compañero y hubo un problema técnico ahí con los permisos en Teams, entonces no la pudieron grabar. Ujú. ok, y esta sí quedó grabada, profe. Espero que sí, yo le dije que grabe y dice que está grabando. Espero que sí. Ok, sí. Sería genial, profe, y que nos puedas Uy, casi ayudar no, ahí. no sé si soy yo, pero casi no te escucho. Ahí me escuchas. Aló, ¿Me escuchas? aló, Michael. Los demás me escuchan, chicos, pero no escucho a Michael. Yo sí lo escucho, profe. Hola, Hola, hola. profe. ¿Me escucha? ¿Me escucha ahí? Como que soy yo, para ver. Yo Aló, ¿me escucho escucha? al profe y a Sí, Michael. Ok. Ok. Creo que era yo, Michael. Disculpa, no te estaba escuchando. Creo que ya escucho. Ok, está bien, perfecto. No. No, que pues sería genial, digamos, que nos puedas ayudar igual subiendo ojalá el video pronto, digamos, porque la verdad es que pues dice es de mucha ayuda igual ahí mientras uno está haciendo el proyecto como tal. Claro, no, en teoría está grabando, entonces ahora apenas termina, ella dura un rato descargándose y ya yo después la subo y entonces subo la grabación y subo la presentación. Ujú. Ok, y profe, tal vez la última era un comentario, digamos, general del curso que tal vez discrepo un poquito, es sobre el tema que sale al final de todas, digamos, las evaluaciones, que dice que todo, básicamente que toda respuesta tiene que estar fundamentada, digamos, como con una bibliografía, o si no se calificará como en 0. Ujú. Eh, Sinceramente, profe, bueno, yo dejé esta materia, digamos que un poco botada y prácticamente es de las últimas que ya estoy llevando y en ninguna materia, digamos, pues me ha tocado. Yo entiendo que a final de cuentas es importante pues seguir todo el tema de APA y demás, pero a veces tal vez hay unas preguntas que, pues digo, uno tiene, digamos, como el conocimiento propio dentro de lo mismo que ya ha leído con otras cosas, digo, uno las puede contestar y siento que más bien como que se obliga, por decirlo así, a tener que insertar, digamos, que una referencia bibliográfica cuando a veces, digamos, pues no es tan necesaria, por decirlo así. Ujú. Ahí yo creo que lo importante siempre es mencionarlo, ¿verdad? En el mismo documento, ¿verdad? Ahí yo lo recomiendo, digamos, porque vamos a ver, ahí sí ya va a depender digamos, el estándar es ese que está ahí, ¿verdad? Que está ahí escrito. Pero también tiene sentido en algunos casos, ¿verdad? Ya eso va a depender de cada tutor particular en que uno entienda, digamos, que hay ciertos temas que no lo pueden explicar sin algún fundamento particular, ¿verdad? Entonces uno digamos, lo revisa y dice, bueno, está bien, ¿verdad? Y ya. Pero ese es el estándar que está ahí. Entonces, lo importante acá es nunca asuman que el profesor que les va a revisar va a entender lo que ustedes pensaron, ¿verdad? Entonces, si usted tiene digamos, algún tema particular, entonces, que en relación con eso, digamos, no sé, tengo uno de los que está aquí que dice que es con sus propias palabras, ¿verdad? Entonces, usted puede poner nota al pie y poner, estoy usando, digamos, como base el conocimiento obtenido durante el curso y otros cursos. Sin embargo, no vi la necesidad, digamos, de hacer un fundamento de referencia bibliográfico y listo. Entonces, eso ya el profesor le da una idea y él puede evaluar ese proceso, ¿verdad? Entonces, lo que yo siempre le recomiendo como en general, ¿verdad? Porque yo, digamos, como somos varios tutores, y no les puedo decir, mira, hágalo de tal forma, porque los estilos son un poquito, digamos, pueden ser diferentes, ¿verdad? En la forma en cómo uno lo revisa. El estándar, como les digo, el estándar de todos es ¿verdad? Entonces, si usted tiene algún tema como eso, sería bueno que lo ponga una nota al pie y diga, mire, aquí no estoy usando referencias bibliográficas por tal y tal razón. Entonces, ya ahí, digamos, el profesor puede ver, bueno, él no lo usó por estas razones, ¿verdad? Entonces, ya el profesor puede decir, ok, está bien, ¿verdad? Entonces, me parece a mí que esa es una forma de resolverlo, ¿verdad? Y lo otro es que muchas veces, y eso, digamos, nosotros tenemos una herramienta cuando ustedes suben los proyectos, nos dice de una vez el porcentaje de similitud con otros proyectos digamos, que se subieron, e incluso con similitudes, digamos, en Internet, ¿verdad? Entonces,
Y entonces uno revisa, ¿verdad? Entonces a veces manejamos porcentajes, entonces dependiendo del porcentaje usted revisa ciertas particularidades, ¿verdad? Y a veces lo que pasa es que, digamos que parafrasean lo mismo que estaba en otro lado. Entonces de alguna manera eso también es plagio, entonces por eso es que se está haciendo un poquito más estricto ahora. Y si no me equivoco, yo doy como 3 o 4 cursos de acá en la cátedra y en casi todos se está poniendo ya eso, ¿verdad? Porque eso sí es un poco delicado y ahora tenemos herramientas, digamos, que nos lo dicen solitos, ¿verdad? No es que no es que me acordé que había uno parecido, no, la herramienta me lo dice, ¿verdad? Entonces, Claro. por eso es importante esos temas. Y lo otro, digamos, Michael, es que estos temas te van a ir preparando, se va a acordar de mí cuando esté haciendo el trabajo final de grabación. Ahí todo tiene que ir así perfecto con APA, ¿verdad? Desde no puede haber ni un solo error de APA porque te van a pasar por revisiones y no te lo aceptan y te lo devuelven y vienen para allá, para acá, hasta que esté perfecto con todo eso. Entonces es muy importante tener eso en cuenta. Irlo practicando desde ya, es un poco la idea. Ok, gracias, Roy. Con gusto. Bueno, chicos, si no tienen alguna otra consulta, duda, entonces daríamos por finalizada la mediación virtual de hoy. Muchas gracias por su tiempo y nos estamos conversando. Muchas gracias. Buenas noches, que descansen, hasta luego.